Muy bien, vamos a comenzar entonces. Dicho esto, entonces, miren, vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿ok? Primero, tengan mucho cuidado hoy día porque hoy día tenemos una presentación que los va a fascinar. O sea, a mí me ha gustado mucho, me animó mucho lo que pude yo aprender. Les cuento sinceramente, yo fui uno de los primeros impactados con lo que vamos a revisar juntos. Me hizo repasar todo lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios sigue haciendo. Y espero que para ti sea también una súper oportunidad de reflexionar sobre la bondad de Dios, ¿ok? Hoy día Génesis, en su parte 3 vamos a hablar de algo sumamente importante, pero antes quiero recordar para que todos nosotros estemos en esta onda. Disfruta este tiempo, por favor, disfrútalo. Ten tu cafecito, tu juguito, tu agua, tu té, lo que sea, ten a tu costado. Si quieres comer algo chévere, pero disfruta este tiempo y deja que la Biblia te estudie, que la Biblia te haga reflexionar. ¿Cuál es el fundamento? Lo conoces, nuestro pastor, el pastor Robert, nos enseña que la palabra hace la obra y todo lo que Dios hace en la Biblia lo hace con patrones basados en principios. Dicho esto, recuerda los principios básicos de este tiempo. Ama, aprende, aplica la palabra de Dios. No es un tiempo para filosofar, para razonar solamente, sino está bueno filosofar y razonar, pero es mucho más delicioso, mucho más fructífero si aplicas esta palabra de Dios a tu vida. Listo. ¿Qué veremos hoy día? Hoy día vamos a ver un tema sumamente importante, el diluvio universal. Primero, es el juicio de Dios sobre la humanidad, está en los capítulos del 6:1 al 8:19. Y segundo, vamos a revisar cómo hay un nuevo comienzo de la humanidad. Está del capítulo 8, versículo 20, al capítulo 11, versículo 26. Y al final tendremos unas conclusiones que nos ayudarán a ubicarnos. Dicho esto, comenzamos Génesis, el juicio de Dios sobre la humanidad, de los capítulos 6 hasta el 8. Los primeros dos capítulos te dicen algo muy importante, la abundante maldad en el mundo. Mira, quiero que conozcas esto. La maldad era indescriptible. Cuando vuelvas a leer el capítulo 6 de Génesis y parte del 7, te vas a dar cuenta que la maldad, solamente para que tengas una idea, era, según los estudiosos, el extremo de la perversión y la maldad, mucho más allá que Sodoma y Gomorra. Era impresionante la maldad en el mundo. Segundo, también habla del dolor de Dios por la maldad humana. No solamente la abundancia de una maldad, ¿no? Sin freno, sino por otro lado el dolor extremo de Dios por esa maldad, porque veía que el ser humano se destruía a sí mismo. Es lo que tenemos que entender. Es una situación muy particular cuando uno no comprende con claridad el dolor de Dios, el dolor de Dios. A veces nos enfocamos mucho en nuestro dolor, pero no nos enfocamos en el dolor de Dios cuando hay maldad. El dolor de Dios porque Él ama a su criatura, a quien creó, ama a todos los hombres y mujeres que ha creado. Y cuando los ve en perdición, Él no es un juez severo que dice, ahora los voy a destruir, malditos. No, no, no. Lo que Él hace, sufre, se conduele por la maldad, porque es su criatura. Él los creó. Él te ama, Él me ama, Él ama a toda la humanidad sin excepción. Y entonces empieza un proceso que se llama el justo juicio de Dios ante esa humanidad malvada. Y te lo subrayo y lo repito muy despacio para que lo tengas muy claro en tu mente y en tu corazón. Justo
juicio. Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es justo. Tú y yo y toda la humanidad junta no tenemos ninguna de esas tres características. No somos justos, no somos santos, no somos perfectos. Por lo tanto, el juicio de Dios siempre es justo, aunque eventualmente tú y yo no lo entendamos. Sí, eso es muy claro en estos pasajes. Por un lado, la abundante maldad en el mundo. No te extrañes de la maldad de ahora. Esa maldad es de siempre. Desde que el hombre decidió desobedecer hasta el día de hoy en la mañana, ya los noticieros a mí no me dicen algo nuevo. Yo sé que cada mañana de los noticieros, sea radio, sea televisión, los noticieros habla de la abundante maldad del ser humano. Ya me lo sé. Tú me dices, ¿cómo? Porque está desde el origen. Y lo mismo ocurre con Dios. El dolor de Dios sigue vigente por esa maldad humana, porque en su justo juicio Él no soporta esto, su santidad, su perfección, no lo soporta. Pero no lo soporta al punto de odiar, sino en el punto de amar y condolerse y emitir un justo juicio frente a esa maldad. ¿Cuál es la condición humana que describe Génesis en estos capítulos 6, 7 y 8? Primero, recuerda este punto y revisa siempre tu vida, ¿ok? Dejaron de invocar el nombre del Señor. Dejaron de invocar el nombre del Señor. Ellos querían todo, pero no querían el nombre del Señor en medio de su vida, en medio de sus decisiones, en medio de sus pensamientos, en medio de sus palabras. Ay, no, qué vergüenza decir de Dios. ¿Qué pensarán? Que soy anticuado. Ay, no, pero eso de estar hablando de Dios es para gente tonta, para gente primitiva, para gente que no tiene educación. Lo que pasa es que yo he estudiado en una buena universidad y no puedo estar hablando de esas cosas. Ya, solamente te digo, dejaron de invocar el nombre del Señor. Y cuando eso ocurría, fueron de mal en peor. Cuando tú o yo decidimos no invocar el nombre del Señor por cualquier razón que ésta fuere, empezamos a transitar por el camino malo y nos va a ir peor. Era la condición humana, ¿ok? Y la maldad del ser humano, la maldad del hombre era grande, o sea, no tenía límites. Es impresionante cuando empiezan a describir los historiadores los extremos de maldad que se pueden identificar como un producto de ese momento. Qué terrible situación. Y todos los pensamientos, subraya esto en tu Biblia, en tu papel, en el blog que estás tomando nota. De estos capítulos de Génesis 6 y 7, tú descubres algo, que todos los pensamientos de continuo, dice la palabra, eran maldad. Pensar lo malo, hacer lo malo, hablar lo malo. Y si tú te percatas, hoy en día, sin ir a un extremo, mira, y quiero que tengas mucho cuidado en esto, no te levantes tú como juez, no seas la jueza de la humanidad hoy en día, ni el juez de tu barrio, no, 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 solamente para entender la condición humana sin Dios. La condición humana sin Dios no quiere invocar el nombre del Señor, van de mal en peor. Y esa maldad sigue creciendo en ellos. Y todos sus pensamientos son de maldad. ¿Qué es lo que te invito con esta reflexión? Revisa que tus pensamientos sean de bondad. Revisa que tu boca dé honra al Señor. Revisa que la maldad sea combatida en ti diariamente. ¿Y cómo se hace? Para no llegar a una condición irreconocible. Irreconocible. Es irreconocible la condición cuando tú ves a un ser humano que mata a otro ser humano, que viola a otro ser humano, que roba a otro ser humano. Es irreconocible. Si tú ves a los que toman prisioneros a veces y salen en los noticieros, están desfigurados. Unos ponen cara de cínicos, otros ponen cara de angustia. Tú los ves y están desfigurados.
llegaron a una condición irreconocible. ¿Qué pasaba en esa época? Dice que eran esclavos de todas las bajas pasiones que te puedas imaginar. En Génesis 6 y 7 hacen una larga lista de todo esto que va de lujuria. O sea, todo lo horrible estaba ahí metido en ellos. Y de ser una imagen y semejanza de Dios, el proyecto pasó a ser una imagen de Satanás. Fíjate qué triste condición humana. No invocaban el nombre del Señor. La maldad estaba por todo su ser. Sus pensamientos de continuo eran maldad. Sus acciones eran maldad. Su palabra era maldad. Y había llegado a una condición irreconocible. Eran monstruos. Eran esclavos de sus vastas pasiones, de la murmuración, del chisme, de la mentira, de la lujuria, de la lascivia, el robo. Eran esclavos de eso. Y dice esta palabra que fundamentalmente proyectaban la imagen de Satanás. Fíjate esa condición humana. Ahora, la imagen del demonio, y esto es necesario que lo entiendan, porque es curioso, en estos pasajes no hablan directamente del demonio, sino de la maldad que el demonio regó. Y el origen de la palabra demonio en griego, porque este tiene un trasfondo griego, es deidad. Daimon, así se escribe, no diamante en inglés, sino daimon, así, D-A-I-M-O-N, daimon es deidad, una deidad, y una deidad, perdón, maligna. Eran ángeles caídos que se disfrazaban de algún dios. Y por eso que tú entiendes que a lo largo de la humanidad, diferentes, sucesivas generaciones tienen idolatría porque es el disfraz que usa Satanás para engañar al ser humano, para que haya una forma de deidad, una forma de santos que hay que adorar. Son ángeles caídos disfrazados de dioses. Entonces, ¿Satanás para qué los usa? Para que el hombre se incline hacia el orgullo, la lujuria, la ruina. Recuerda, Satanás no te odia a ti por ti. Mira, va a sonar bien feo lo que te voy a decir, pero yo soy consciente que tú y yo no somos realmente un objetivo de Satanás, somos el medio que él usa. Él detesta a Dios y todo lo que él es y representa. Pero Satanás, ¿por qué nos quiere destruir? Porque ve la imagen del Dios Todopoderoso en cada uno de los seres humanos, los que somos sus hijos y los que no somos sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a todos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, fíjate esto, Dios nos creó a su imagen y semejanza y Satanás detesta esa imagen y quiere instalar su imagen en nosotros. ¿Cómo lo hace? Nos engaña. Nos hace creer que podemos ser dioses de nuestro propio destino, dioses de nuestra propia existencia, que podemos mentir, engañar, podemos hacer muchas cosas, ¿ok? Y sí las podemos hacer porque tenemos ese libre albedrío. Pero lo que no te dice Satanás es que en la medida que los practicas, te vuelves más como él y te alejas de la imagen que Dios puso en ti. Escucha esto. Así, en una progresión de pasiones desenfrenadas, lo que hace el ser humano avanzar de mal en peor en toda esta maldad y se convierte en una suerte de demonio que Dios nos diseñó para ser depósito de amor. Lo único que hacemos es inspirar miedo, miedo. ¿No te has percatado que hay personas tan malas que cuando tú los ves lo que te inspira es miedo? Bueno, allí está un destello de la imagen del demonio, intentando tapar la verdadera imagen que Dios instaló en nosotros. Dicho esto, en este contexto ocurre el diluvio universal que está en Génesis. Ahora, ¿esto es un mito o una historia real?
Y te cuento, porque definitivamente a lo largo de la historia ha habido una serie de conjeturas y luchas, idas y venidas, y la gente diciendo, no, esto no es cierto, esta es una leyenda, esta es una historia para niños, este es para los que quieren creer tonterías. Yo te digo algo bien interesante, bien interesante. Primero, los racionalistas sostienen una constante oposición a ese relato. Dicen, no, esto no es cierto, y yo creo que no, esto no ha sido así, pero yo solamente quiero recurrir a la razón en este instante, no voy a recurrir a la fe, a la razón. National Geographic y una serie, así, una serie, no te digo uno, sino serie, significa muchos investigadores han hecho documentales donde han descubierto en lugares de la sierra, de la selva alta, de la sierra alta, han descubierto fósiles marinos. Repito, fósiles marinos. ¿Cómo pudo llegar ese fósil marino hasta la altura de un cerro? Bien simple, todo estaba cubierto de agua. Ahora, los racionalistas dicen, sí, es que al comienzo era así. ¿Qué comienzo? ¿Estabas tú allí en ese comienzo? Y este es importante que entiendan, hermanos, porque esta es una historia totalmente real. Pero ¿cuál es el problema? Vuelvo a repetir, y es un tema de nosotros, no de Dios. Ellos que creen imposible el diluvio, lo dicen porque es imposible desde el punto de vista de las leyes físicas. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Si no lo conocen, le explico bien rápido. Dicen, no, porque si todo se llenara de agua, el globo terráqueo estallaría. No tiene la capacidad física, desde el punto de vista de las leyes físicas conocidas, de soportar tal volumen de líquido. Por eso que el planeta Tierra tiene esa proporcionalidad entre agua y tierra. Es la capacidad de poder sostenerse en este universo. Es lo que sostienen los físicos, ¿ok? Ahora, yo quiero que aprendas esto. Todos los milagros de Dios tienen esa misma característica. Es imposible desde la física. Es imposible desde el punto de vista de la ciencia. Es imposible que haya caminado sobre el agua Jesús. Es imposible que haya resucitado Lázaro. Es imposible que se haya abierto el mar en dos. Es imposible, es imposible. Bueno, y te pongo la lista. Es imposible que haya sanado un leproso. Es imposible que haya devuelto la vista a un ciego. Es imposible. Y pon en tu lista todos los imposibles que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, a lo largo de toda esta bendita palabra, hizo los imposibles que la ciencia no termina de explicarse. Por lo tanto, a mí sinceramente no me preocupa que la física no me explique claramente por qué todo se llenó de agua y no estalló la Tierra según las leyes de la física. Porque tendría que preguntarme de la misma manera, oye, y verdad, ¿cómo resucitó el Señor Jesús? ¿Ah? Si el que muere ya no resucita, ¿cómo se sanaban los leprosos? ¿Ah? ¿Cómo tendría que dudar de todo, lo cual es un imposible? Porque recuerda, lo que no es posible para el hombre, es posible para Dios. Esa es la característica, así que el diluvio fue una realidad tremenda, pero fue más que una realidad, fue una tragedia, queridos hermanos, una real tragedia, terrible tragedia. Pero la tragedia fue para la humanidad, no para Dios. Recuerda, para Dios ningún detalle se le escapa, nada lo agarra de sorpresa. Tragedia es para el que no sabe lo que viene. Tragedia es para aquel que no entiende lo que sucede. Tragedia es para aquel que no tiene control sobre el tiempo, sobre las circunstancias. Muchas veces algunos autores han intentado decir, ay, qué tragedia para Dios, uy, Dios se sintió mal, Dios, uy, le dolió tanto que se arrepintió de haber de haber creado al hombre. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado con estas descripciones, porque sí, Dios sí le duele cuando el ser humano falla, aunque él sabe todo,
Él te da la libertad. ¿Y por qué te da la libertad? Porque si no, no tendrías la opción de elegir amarlo o rechazarlo. Él no quiere autómatas. Entonces, la tragedia del diluvio es una tragedia para la humanidad, porque no quiso comprender en su extrema maldad, decidió no oír a Dios, no pronunciar su nombre, no buscarlo. El libre albedrío es para que tú y yo podamos entrar en ese bellísimo misterio del amor creador de Dios como un ser personal. Tú eres un ser personal, yo soy un ser personal. Entonces, personalmente tengo que acercarme a Dios. Tengo el libre albedrío para poder disfrutar voluntariamente del amor de Dios, acercándome a Él. Pero el ser humano lo usó para la violencia. El hombre se degenera a la imagen de un demonio. Sí, cuando intenta destruir la imagen de Dios que tiene dentro de sí mismo. Repito, el hombre se degenera, la humanidad, para hablarlo mucho más claro, para incorporar hombre y mujer, la humanidad se degenera a la imagen de un demonio, de tal forma que va a intentar destruir la imagen de Dios que tenemos dentro de nosotros mismos. Mira, cuando tú veas una persona que se ha degradado por la drogadicción o por cualquier tipo de adicción en general, el alcohol, la droga, el sexo, lo que sea, recuerda esto, el demonio está intentando destruir la imagen de Dios. ¿Cómo? Con tu ayuda, cuando mientes, cuando chismeas, cuando engañas, cuando te comportas de una manera cínica, empiezas a generar la imagen de Dios que está en ti y pareces más un demonio. Es bien curioso, pero es una tragedia lo del diluvio porque el ser humano había llegado a ese punto. Quiero que aprendas que en medio de la maldad, y esto lo sabes por el Nuevo Testamento, en medio de la maldad, la gracia de Dios prevalece. En medio de la maldad, la gracia de Dios triunfa. En medio de la maldad, la gracia de Dios jamás será derrotada. Así que tranquilo, tranquila. La gracia de Dios estuvo activa siempre. Y la gracia, en este punto, fíjate qué curioso, duró 100 años de gracia para que la gente se arrepintiera. Mira, qué interesante. Dios puso un límite a su paciencia, pero no le dio al hombre 40 días, ni siquiera 360 días, sino 100 años. 100 años para que la humanidad volviera en sí. Fíjate qué interesante, porque si tú dices, no, no, lo que pasa es que Dios dio 3 días, si hubiera dado 4, no, lo que pasa es que Dios dio 30 días, si hubiera dado 12 meses, tal vez la gente hubiera reparado. Bueno, no, no le dio 12 meses, le dio 100 años. Y dice que la maldad iba de mal en peor. Génesis 5:32 nos dice que Noé tenía 500 años cuando Dios le habla la primera vez y le dice, mira, creo que hasta acá llegó la humanidad y te he visto y creo que en ti puedo hacer algo. Le da los planos del arca, le da todas las instrucciones y empieza el proceso Noé. Cuando termina y empieza a subir al arca, en Génesis 7:6, Noé tenía 600 años. Ese es el parámetro para que tú conozcas de dónde sale estos 100 años. 100 años estuvo edificando el arca Noé. Y 100 años es la gracia de Dios en esa temporada. Fíjate qué interesante. Cuando a veces la gente me dice, no, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios pero malvado, inmediatamente hacía juicio y mataba. Le digo, qué raro, el Dios que yo conozco de la Biblia me ha mostrado una gracia impresionante. Y esta es una evidencia más de lo que nosotros te enseñamos. Al final de ese periodo, recién Dios actuó. Fíjate qué tal gracia, qué tal misericordia, 100 años para que las personas volvieran en sí.
En esto tenemos que destacar un punto importante de Génesis, el favor de Dios. Cuando tú revises el pasaje de Génesis 7, 8 y 9, está regado del favor de Dios, pero vamos a este punto. ¿Dónde se nota el favor de Dios? Bueno, cuando le da las instrucciones para hacer un arca, para protegerlos, para cuidarlos, para preservar lo que él había decidido. Dios había decidido, dijo, yo no voy a matar a todos estos, así que por favor empieza con los animales y le empieza a dar instrucciones. Y todas las instrucciones para construir el arca, para separar a los que iban a ser guardados de todo este diluvio, se nota ese favor, la gracia de Dios en acción. ¿Qué más? Al emplearlo a Noé para que cuide al resto de la creación, de todas las criaturas. Eso está en los versículos del 18 al 21. Y por último, mira esto, qué interesante. Se evidencia la obediencia de Noé a las instrucciones de un Dios bueno. Fíjate, esto lo ves tú y te quedas meditando en algo. Noé tenía algo diferente. Sí, lo único diferente Noé, ¿sabes qué era? Está en este último párrafo que he puesto, la obediencia. La obediencia, repito y declaro constantemente, ustedes lo conocen, la obediencia trae bendición a tu vida, trae el favor de Dios, extiende la gracia de Dios. Obediencia. La obediencia de Noé extendió 100 años la gracia de Dios. Qué interesante. La obediencia de Noé permitió que la humanidad no desapareciera en esa oportunidad. El arca, como te he mencionado, es el mejor ejemplo de la gracia de Dios, la gracia que te cubre, la gracia que te guarda, la gracia que te conduce, que te guía, que te lleva de tal manera que tú puedas entender claramente que Dios está obrando en tu vida, que Dios tiene muchas cosas para ti basado en su gracia, en su amor. Y esto tienes que recordarlo constantemente para que no te equivoques en ese proceso. La historia en sí misma de este pasaje de Génesis 7 y 8, 9, 10, 11, que vamos a ver hacia adelante, está envuelta de un rico simbolismo donde se muestra la misericordia constante de Dios hacia esa creación que Él ama, la humanidad. Él te ama, o sea, Dios, mira, no solamente porque te lo decimos y porque la palabra en algunos puntos te lo menciona, sino yo sé que Dios nos ama porque Él no quiere que ninguno de nosotros fallezcamos. O sea, su deseo para nosotros es vida, es vida. Entonces eso tú te das cuenta que desde el inicio Dios quiso eso, darnos vida. El significado de esa acción de Dios se revela en la forma en que se narran los eventos. Fíjate, primero le dice, le advierte, hey, construye este arca, que la gente se dé cuenta. Y la gente se burlaba. La gente se burlaba de Noé. La gente incluso quiso agredirlos. Tú lees los pasajes y te das cuenta. Pero Dios por su lado seguía en su deseo de querer salvar. O sea, el arca no solamente representó la gracia de Dios para Noé y su familia, sino era la señal de advertencia. Cuando el que pasara le preguntara a Noé, ¿qué estás haciendo? Y él le dijera, mira, Dios va a mandar esto. Entonces el que tuviera conciencia podía arrepentirse. La gracia de Dios siempre está alerta, siempre te da advertencia, siempre quiere ayudarte. Todo está en la respuesta de la humanidad, en tu respuesta. Mira, terminada la primera parte, recuerda esto. No solamente vino el justo juicio de Dios, sino también la provisión de Dios, un nuevo comienzo para la humanidad. Y esto se ve con claridad de los capítulos 8 hasta el 11, ¿sí? Y esto se ve de la siguiente manera. Los 40 famosos días que demoró para que el mundo vuelva del caos que cayó por culpa del pecado de toda la humanidad, el proceso durante 40 días. Todo había vuelto al caos original y tuvieron que esperar 40 días.
La creación volvió al punto que había comenzado. Cuando tú vas a Génesis, puedes leer en Génesis una cita que te la voy a dar para que te quedes pensando. Estoy en Génesis capítulo 1, ¿sí? Y dice la palabra del Señor para que te acuerdes. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Caray, de Génesis 8 se volvió de nuevo a Génesis 1, versículo 2. La tierra desordenada y el Espíritu moviéndose sobre la faz de las aguas. Volver a comenzar. Pero toda esta destrucción se invierte, todo se corrige, todo se vuelve a colocar. Ahora, quiero que entiendas esto porque es importante que lo comprendas con mucha claridad. Dios no es un Dios de destrucción ni de caos. Lo que la humanidad había hecho ya estaba totalmente en escombros. Dios lo que hizo fue evidenciar el estado de caos, el estado de destrucción que el ser humano había convertido este mundo. Y todo tuvo que corregirlo y volver a colocar las cosas en su lugar adecuado. Dios cuando interviene, cuando Dios, tu Dios, mi Dios interviene, donde hay caos, Él pone orden. Donde hay oscuridad, Él pone luz. Lo único que esa temporada demostró, fíjese el estado en que estaban y no se habían dado cuenta. Hubo siempre, esto tienen que ustedes que tomar nota por una razón. Dios hace milagros, sí, amén. Pero Dios inicia con todos nosotros un proceso de restauración. Y empieza el proceso, mira, las aguas se vuelven a separar de la tierra, uno, pero esta vez no ocurre en un instante. Dios no usó su palabra y dijo, despéjense las aguas y la tierra. No, no, no. Esta vez ocurre durante un periodo de meses, puedes leerlo. Y desde el comienzo del diluvio hasta el día en que la tierra se secó, pasó un año completo. Lo comparas tú de Génesis 7 a Génesis 8, vas a descubrir estos 365 días, 364 días, ¿sí? Ahora, el capítulo 8 te habla de una relación reestablecida. Esa relación que se perdió, se restablece. Está en el capítulo 8, del versículo 20 al versículo 23. Noé ofrece sacrificio de alabanza a Dios. ¿Cómo yo puedo establecer mi relación con Dios? Alabándole, adorándole, levantando su nombre. Si por alguna razón tú has afectado tu relación con Dios desde tu perspectiva, recuerda, porque de la perspectiva de Dios somos sus hijas, sus hijos para siempre, pero de tu perspectiva, si por alguna razón tú afectaste esa relación con Dios, tú tienes que recordar algo. Alabaré a mi Dios, alabaré a mi Dios. Y empieza tu proceso de restablecer la relación. Noé ofreció sacrificio de alabanza. Una vez que llegaron a tierra seca, bajó y lo primero que hizo fue un sacrificio de alabanza a Dios. Y Dios acepta el sacrificio. Y no solamente eso, sino le hace la promesa de no volver a ahogar al mundo con un diluvio. Le dice, esto ya no va a volver a suceder más. Ahora, quiero que aprendas algo. Hay dos momentos que se traducen de este pasaje: el regocijo de la gracia y la satisfacción del juicio efectuado. O sea, por un lado, la alegría de la gracia de Dios salvó a Noé y a su familia. Noé da alabanza con ese sacrificio.
Dios acepta el sacrificio y hay regocijo de la gracia y el juicio había sido efectuado. Es importante que entendamos ese balance entre la gracia de Dios y su justo juicio. En nuestra vida, la gracia de Dios expresada en Cristo Jesús, el juicio justo satisfecho por el Cordero que fue por ti y por mí en la cruz. Gracia y justo juicio en balance, en balance. Capítulo 9. Hay un pacto de providencia, pudiéramos llamarle de provisión de Dios. Dios establece ese pacto de providencia y le dice, primero, voy a cuidar de ti y de tus hijos y de tu descendencia. Es lo que Dios le dice. Le dice, eso sí, ustedes pueblen la tierra. Igual que al comienzo, ¿se acuerdan? Multiplicado, fructificad. Y le dice más, lo mismo, si ustedes repiten, van a Génesis, igual, le dice, los animales están sujetos a ustedes. Y le añade dos cosas importantes. Dice, pueden comer los animales, lo que no pueden es comer la sangre, porque en la sangre está la vida, y la vida no debe ser tomada. Más adelante vamos a hablar con más detalle cuando lleguemos a Deuteronomio, porque es importante que entiendan por qué para Dios comer la sangre en esa temporada era algo imposible y lo vamos a aprender juntos, ¿ok? Así que tranquilo. Capítulo 9, el sello del pacto. Y esta parte a mí me emociona por una razón, porque Dios mismo le da instrucciones a las personas. Le dice, cuiden de ustedes y también de los demás. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un sello muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque Dios le dice, ok, yo me comprometo con ustedes a proveerles, ustedes cuiden de la gente. Cuando Caín le dijo a Dios, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Dios le tuvo que recordar al ser humano que nosotros estamos puestos aquí para cuidar al otro ser humano. Y por eso que ustedes ahora van a entender algo bien, bien importante. O sea, tú y yo hemos sido puestos por Dios para cuidar a otros seres humanos, para protegerlos, no para agredirlos, para cuidarlos. Esa es la idea. Entonces, el enemigo nos destruye usándonos a nosotros mismos. Es interesante esto porque además de esa promesa que Dios le dijo, ya no voy a ahogarlos, dice, y no voy a enviar ningún diluvio. Y el sello de este pacto que hago con ustedes es el arco iris. Cuando lo vean salir, recuerden, ustedes están seguros conmigo. Voy a cuidar de sus vidas. No voy a hacer nunca más esto. Y este es el sello que les envío. Para mí es muy sintomático cómo este sello del pacto, el arco iris, se usan para diferentes motivos, para branding, para cualquier otra cosa, para grupos, etcétera. Pero la realidad que este es un sello muy importante. Te recuerda la gracia, la misericordia y la promesa de Dios. Nunca pierdas de vista esto. Lo triste de todo este asunto, hermanos queridos, es que en Génesis también te demuestra algo, que la humanidad caída, por más que haga su esfuerzo, el pecado está ahí presente. Noé, puedes leer el pasaje, Noé en su alegría dice que sembró viñedos, sembró muchas cosas y entre ellos sembró uvas. Las cosechó, las pisó y hizo un vino para él. Terminó embriagado, desnudo, y Cam, su hijo, entró y lo vio desnudo. Hay una sentencia detrás de eso que no podía ver la desnudez de otro ser humano y cayó sobre él desafortunadamente la maldición. Mientras que por el lado contrario, Sem y Jafet entraron a la tienda de su padre de espaldas para no mirarlo, porque sabían de que eso era pecado, conciencia de pecado, imprudencia e impiedad de Cam.
Ahora, la maldición de Canaán o de Cam, por llamarlo, era toda esa generación, recuerden, se declara algo que ya está establecido legalmente. Y lo que hizo su padre, Noé, es decirle, ahora eres maldito porque no debiste ver a un hombre desnudo y mucho menos a tu padre. Y a Sem y Jafet los bendijo. Pero vuelvo a repetir, hermanos queridos, estas son consecuencias y lo que hacen es describir, como ustedes fueron obedientes, tienen bendición, como tú hiciste la desobediencia, tienes esta maldición. Tú escogiste, tú decidiste. Yo no te condeno, yo no te bendigo, yo no te maldigo, yo describo la situación que ahora vas a estar. Noé queda registrado en este pasaje de Génesis, vive 950 años y luego muere. Dicho esto, el origen de las naciones es un tema muy debatido, muy debatido. Sí, sí, se los digo abiertamente porque de repente por ahí hay algunas preguntas. En el capítulo 10 lo que hace Génesis, eh, dar el único relato que se conoce del origen de las naciones, en el capítulo 10. Es el único relato de toda la palabra de Dios, tú ves ahí bien claro el origen de las naciones. Eh, los únicos temas que a veces entran en contradicción histórica y los investigadores luchan con eso es que la única genealogía que se refieren era la nación judía. Así lo menciona. Pero en la medida que vayamos avanzando en la lectura de Génesis, en la investigación de Génesis, vamos a descubrir algo bien interesante. Porque ¿de dónde vinieron entonces todas estas razas? Y indudablemente, así como pasó con Caín y la esposa que tuvo y esos ciudadanos donde aparecieron, igual como les expliqué al inicio, había mucho más pobladores que los que describe solamente. Después que Noé pasó ese tiempo, sus hijos tuvieron con sus esposas, porque fueron con sus esposas, hijos e hijas, esos se multiplicaron y de allí salió la descendencia, se multiplicaron nuevamente. No estamos hablando de 100 años, ¿ah? Fíjate que solamente para mencionar un dato, Moisés muere en 950 años. O sea, saca la cuenta cuánto vivieron sus hijos, cuánto se multiplicaron. Entonces, las razas se derivan de esos Sem, Cam y Jafet. El único tema es que no hay un relato así, paso a paso, cómo salieron los de raza negra, los de raza blanca, los de raza roja, No, no lo tenemos. Pero el punto es clarísimo, la palabra yo la creo, para mí es sí, amén, y dicen que de la descendencia de Jafet, Cam y Sem se formaron las demás naciones. Incluso hay una distinción bien clara, porque se forman las naciones, pero el pecado presente hizo que se multiplicara de nuevo la maldad. Sí, así como me escuchan. Y esa maldad se expresaba así. En el capítulo 11 tú ves los hijos de los hombres que están en Babel, y ahí vamos a ver en el próximo sábado cómo funciona esto, los hijos de los hombres, y por otro lado vemos el justo juicio de Dios sobre ellos. Lo vamos a estudiar. Solamente estoy poniendo el parangón. Por un lado aparecen los hijos de los hombres de nuevo, y por otro lado aparecen los hijos de Dios. El linaje de los hijos de Dios salen de los benditos hijos de Noé. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente, porque siempre la misma pregunta y la misma confusión. Pero entonces, los que salieron y que estaban en Babel no eran hijos de los hijos de Noé. Sí, sí lo eran, pero eran los que decidieron nuevamente, y ahí viene la parte triste, apartarse de Dios, apartarse del nombre de Dios, de lo que significaba Dios. Pero hubieron otros que siguieron a Dios cumplidamente. Y tú me dices, ¿y cómo se sabe eso? Muy simple. Los hijos de Dios, los hijos de Dios bendecían el nombre de su Dios, buscaban el nombre de su Dios, daban alabanza.
sacrificios a su Dios. Los hijos de los hombres les importaban nada. O por último, eran politeístas que no les importaba tener una relación con un Dios. Los usaban para sus placeres, para sus cosas. Aquí es importante entender algo. Tanto los hijos de los hombres como los hijos de Dios se multiplicaron. Y uno puede entender esos procesos cuando ve más adelante cómo funciona esa diferencia, esa distinción, esa manera de describir tanto a los hijos de los hombres como a los hijos de Dios y sus familias, y cómo salieron, en el caso de Abraham, para ir a cumplir la voluntad de Dios. Las naciones y los hombres tienen una característica, está en Génesis. Por favor, recuerden, Génesis. Estos son los clanes que descendieron de los hijos de Noé. Fíjate lo que dice, ¿ah? Ordenados por nación, de acuerdo con su línea de descendencia. O sea, clarísimo, no queda la menor duda de esto. Todas las naciones de la tierra descendieron de esos clanes después del gran diluvio. ¿Qué dice? Todas las naciones de la tierra. No dice algunas, no dice, mira, había otros por allí, sino claramente explica, todas las naciones de la tierra descendieron de este grupo humano. Ahora, la gran pregunta, porque es una pregunta que siempre termina como la pregunta del final, ¿no? La idea es esta. Cuando tú vuelvas a leer Génesis 10, 32, recuerda solamente una cosa. Esta es la palabra de Dios. Este es lo que Dios ordenó para que nosotros conociéramos. Por lo tanto, la explicación científica yo no la tengo, no la uso, pero lo que yo sí sé es algo. Hay momentos de Dios que no nos los muestra Dios y los aceptamos por fe. Este es uno de esos momentos. Pero lo más importante es que si Dios lo dice en su palabra, yo lo creo. En el tiempo, en su revelación, me dará esa paz, esa tranquilidad para poder anunciarlo con simpleza. Desde mi punto de vista, simpleza. Si la Biblia dice que de ese tronco nacieron todos, entonces yo exactamente repito esto. La explicación científica no da ni siquiera una señal de esto. Y lo han usado históricamente diferentes personajes para justificar que, por ejemplo, los de raza negra eran inferiores porque no nacieron, no descendieron de la nación de acuerdo a la Biblia, lo cual es un error increíble. ¿Ok? Vamos hacia adelante. Conclusiones de hoy día. Conclusiones de hoy día. Como le dije al inicio, esto está bien interesante. Primero, ¿qué pasó con Noé? ¿Cómo se volvió justo? ¿Cómo es que este Noé miró a Dios y dijo, wow, qué buen hombre, me sorprendiste, Noé, qué lindo eras? Porque lo dice la palabra. Yo estoy citando, Noé era el único hombre justo que quedaba, ¿ok? En realidad, Dios volvió a ver su imagen. Miró por todo el mundo y dijo, ¿dónde está mi imagen? Yo les puse mi imagen a estos. ¿Qué pasó? La maldad los hace ver como demonios. Todos tienen la imagen del demonio. ¿Dónde está la imagen que yo les puse? Y en eso volvió y vio a alguien a su imagen. Ese era Noé. Recuerda, quiero que aprendas esto, por favor, no te olvides. Si algo de bueno hay en ti, si algo atractivo que las personas ven en ti, si alguna bondad, si alguna misericordia perciben, recuerda, no eres tú. Estás permitiendo que la imagen del Dios Todopoderoso se ponga encima de tu propio ser
y muestras esa imagen, la imagen de Dios, esa imagen que atrae, esa imagen que bendice, esa imagen que llama la atención. Esa imagen que cuando leas Hechos 7 y veas que Esteban lo están apedreando y dice que los que lo apedreaban veían su rostro como de un ángel, es porque estaban viendo la imagen de Dios en ese ser humano. Cuando las personas te dicen, ay, qué buena persona eres, ay, qué interesante persona, nunca tú te lo tomes para ti. Dile, gracias Señor, veo que tú estás más claro en mi vida, tú estás obrando mejor en mí, a pesar de que tú me conoces como soy. Gracias Señor, la gente vuelve a ver tu imagen en mí. Eso es lo que están viendo. Es lo que Dios vio en Noé. No vio su perfección, no vio su justicia de Noé. Lo que vio fue, wow, un hombre de acuerdo a mi imagen. Ahí está mi imagen, ahí la veo, ahí la veo. Y tú me dices, oye, ¿cómo veía la gente su imagen? Ya te dije, obediencia, obediencia. Lo que el demonio detesta de ti y de mí es que cuando obedecemos nos parecemos más a nuestro Padre y su imagen se refleja más en nosotros. En cambio, cuando lo desobedecemos, nos alejamos de la imagen que tenemos dentro. Eso es lo más loco de la vida. La imagen de Dios está en nosotros, está acá, guardada. Él nos hizo, nos diseñó, es nuestra marca de identidad. Pero cuando hacemos lo malo, es como que encima nos echamos barro, nos echamos basura y no dejamos ver la imagen de ese Dios bueno, poderoso, que está en cada humano. Entonces lo que ve la gente es algo horroroso, que es lo que el demonio quiere, que no proyectemos la imagen de Dios, con maldad, con chisme, con mentira, con abuso, con cinismo, con todo eso. Entonces nos cubrimos de basura, nos cubrimos de algo inmundo y adentro no se ve quién eres tú en realidad, imagen de Dios. Mira, tienes que aprender esto. Dios mira a la criatura amada, quien formó por amor. Recuerda, tú eres el resultado del amor de Dios y Él va a cumplir su voluntad en ti. La mejor manera que yo pueda participar de ese momento tan bello es mostrar más su imagen. Soy hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Entonces, muestra su imagen en ti. ¿Cómo se muestra esa imagen? Su amor, su gracia, su misericordia, su bondad, su perdón. Y tú me dices, wow, es demasiado para mí, eso no lo puedo hacer. Y yo te voy a contestar, estás en lo cierto, eso no lo vas a hacer tú nunca. Puedes imitarlo, una imitación muy, muy pobre, pero puedes dejar que la imagen de tu Dios se muestre y todo lo bueno que ocurra, todo lo agradable que vean, va a ser la imagen del Dios Todopoderoso cumpliendo su voluntad en ti. Mira, en esa temporada de Génesis, todo lo demás que estaba corrupto fue olvidado. Dios puso aliento de vida, pero lo que estaba corrupto dejó de ser. Y el único que se mantuvo fue Noé, el que tenía la imagen de Dios en él. Ahora, este es importante que lo recuerden. ¿Saben por qué? Porque a veces olvidamos ese detalle. Ya tenemos la imagen de Dios en nosotros. Cuando yo recibo a Cristo Jesús, como que me devuelve wow, gracias Señor, me sellaste con el Espíritu Santo. Ahora puedo ver realmente. Antes estaba ciego, ahora me doy cuenta. Antes estaba perdido, ahora ya me doy cuenta. Yo soy valioso. Tú me hiciste, Señor. Tu imagen está en mí. Tu semejanza, tú la vas a forjar. Tú te comprometiste. Fíjate qué bueno es esto, pero ¿cuál es el tema eterno? Y este es que tienes que recordar no solamente para Génesis, sino para tu propia vida, ¿ok? Hay un panorama constante, constante. Constante significa permanente. O sea, hay un panorama. Primero, la maldad siempre persigue a la humanidad para perderla en impiedad. ¿Me entiendes? La maldad siempre persigue a la humanidad.
¿Por qué quiere envolverla, quiere perderla? Que no sea piadoso, que sea malvado, que sea maligno. La maldad representada en Satanás lo que quiere es destruir la imagen de Dios. Ahora, ¿cómo usa Satanás? Usa al ser humano para que se destruya a sí mismo, que destruya a su prójimo, que destruya a su hermano, a su mamá, a su primo, a su vecino, a su vecina. Es su manera constante mientras estemos en esta tierra. Va a buscar que nos perdamos, que nos echemos a perder, quitar la imagen de Dios que Él detesta, porque la imagen de Dios está en ti, está en mí, está en todo ser humano, los que conocemos al Señor y los que no conocemos al Señor, todos estamos con la imagen y semejanza de Dios. Y Satanás quiere destruir esa imagen. Entonces va a hacer creer al ser humano que hay cosas más buenas fuera de la voluntad de Dios. Hay cosas mucho mejores en este mundo para ti y para ellos. Entonces van a buscarlo como locos. La idea es que te pierdas. La idea es que te destruyas. Él no puede hacerlo. Lo sabe Satanás, pero usa demonios, usa a ti misma, a ti mismo. ¿Cómo? Cuando mientes, cuando robas, cuando te vuelves una persona chismosa, cínica, empieza ese proceso. ¿Cómo te escapas de ese proceso? Invocando el nombre de tu Señor, dándole alabanza, siendo agradecido, agradecida. Va a ocurrir constantemente, porque el panorama constante es por un lado la maldad de su humanidad, por otro lado la bondad eterna de ese Dios santo con su justo juicio. La bondad maravillosa, eterna, perfecta de ese Dios santo, de ese Dios justo, es también permanente, felizmente. Entonces, Él va a seguir haciendo todo lo necesario para que tú y yo y cualquier ser humano valoremos la imagen de Dios que hay en cada uno de nosotros. Por eso que te digo una cosa que es bien cierta. O sea, yo cuando veo un ser humano, a veces digo, Señor, pero está tu imagen, ese ser humano es tan malo, es tan mala, ahí está tu imagen. Y el Señor siempre me contesta lo mismo. Está debajo de toda esa maldad que Él decidió llevar encima, que ella decidió dejar que le caiga encima, que ella repita, que Él piensa, que Él hace. Pero debajo de todo eso, ahí está mi imagen, yo la instalé y voy a hacer todo lo necesario para que cada ser humano descubra y valore la imagen que yo he instalado. Y no voy a acabar, voy a estar todos los días, hasta el último momento, para que cada ser humano descubra esa verdad. Mientras tanto, mi tarea, tu tarea, es valorar la imagen de Dios en todos los seres humanos, sean los que te agradan como los que no te agradan, sean aquellos que son cristianos como que no lo son, sean aquellos que tú ves claramente que aman a Dios como los que tú ves claramente que se oponen a todo lo que es Dios. Porque tú y yo estamos aquí con el propósito de anunciar a ese Dios bueno, mostrando su imagen y semejanza. Y eso, queridos amigos, forma parte del mejor propósito que puede tener un ser humano hasta la eternidad. Este panorama nos va a ayudar a entender algo. El mundo sí sigue batallando con la maldad. El mundo sí sigue batallando con todo esto. Pero esto vino desde Génesis. Desde Génesis. Y sigue con el ser humano mientras el ser humano sigue en el proceso de su redención. Y esta es una tarea que gracias al Señor, tú y yo podemos lograr. ¿Cómo? Ama, aprende, aplica la palabra de Dios a tu vida. Y la imagen y semejanza de tu Dios saldrá de tal manera que muchos lo amen, lo adoren y quieran también volver a ser ese hijo, esa hija, cual hijo pródigo que vuelve al Padre porque descubrió la imagen y semejanza de Dios en su vida.